Bueno, buenas tardes. Sigamos entonces con esta unidad 3 y la continuidad de la clase sobre política monetaria. La última clase estuvimos viendo cómo el Estado, a través de la política fiscal, podía accionar sobre esta demanda agregada a través del gasto y a través de los impuestos. A esto lo hemos denominado política fiscal y hemos visto que mediante ella el Estado puede incrementar esta demanda agregada o también puede generar las condiciones para que se reduzca, ¿sí? Ahora nos quedó pendiente ver de qué manera el Estado puede accionar sobre la inversión. Habíamos definido que a partir de los aportes de Keynes y de su teoría de la demanda efectiva, la inversión iba a estar dependiendo de dos factores. Por un lado, de la tasa de interés, y por el otro lado de la eficiencia marginal del capital, que la habíamos definido como, ¿sí?, las expectativas que tienen los capitalistas, los empresarios, de invertir para en el periodo siguiente obtener una ganancia. Entonces, ¿qué expectativa de ganancia tienen a futuro? Eso va a ser lo que los empresarios van a estar mirando junto con la tasa de interés. En función del nivel de la tasa de interés, ya sea alta o baja, junto con estas expectativas, los empresarios definirán cuál es su nivel de inversión. Habíamos dicho que a tasas de interés bajas, los niveles de inversión iban a ser altos, y a tasas de interés altas, los niveles de inversión iban a disminuir porque se encarece el crédito y porque además las inversiones en la economía real tienen que competir con los rendimientos financieros que representa una tasa de interés alta, ya sea en bonos, letras del sector público, plazos fijos o el instrumento financiero que estemos considerando. Entonces, ¿de qué manera podemos incidir en estas dos variables? Si el Estado puede fijar la tasa de interés a través de lo que en esta clase vamos a empezar a definir como política monetaria. ¿De qué manera el Estado entonces maneja esta variable tan importante en la economía? ¿Sí? Recordemos que en la primera clase que tuvimos de demanda efectiva definimos que la inversión era para Keynes el factor clave para determinar el nivel de empleo y para determinar el nivel de actividad. ¿Sí? Dijimos que la inversión era la que llenaba la brecha entre las deficiencias del consumo, también dijimos que era la que llevaba la batuta del nivel de actividad, ¿no? Entonces dijimos que era muy importante. Por lo tanto, la política monetaria va a ser fundamental porque a través de la tasa de interés vamos a poder generar incentivos a aumentar la producción a través de la inversión. Veamos cómo el Estado regula esta política monetaria. Para eso primero tenemos que entender cómo funciona el mercado de dinero y cómo se crea el dinero, ¿sí? Entonces hagamos unas definiciones previas que nos ayuden a entender. Primero, el dinero, hasta ahora lo venimos mencionando pura y exclusivamente como medio de cambio, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es un medio de cambio? Y lo que vimos incluso con Adam Smith, ¿sí? Que nos sirve como una mercancía de intercambio que todos aceptan. Todos en el mercado van a aceptar como medio de cambio el dinero, ¿sí? Por otro lado, le agregamos la característica de reserva de valor a partir de esta unidad cuando hablamos que Keynes define, ¿sí?, la posibilidad de que haya una demanda de dinero para atesoramiento. Entonces, acumular dinero, ¿sí?, en efectivo, dinero líquido, es una reserva de valor, una forma de ahorro. Entonces, esa forma de ahorro viene dada en dinero en efectivo porque la gente, los agentes económicos, le asignamos al dinero la capacidad de ser una reserva de valor, ¿sí? Y unidad de cuenta, finalmente, a lo que hace referencia es que es la medida en la que definimos todos los precios de los bienes y servicios, ¿sí? Cuando nosotros vamos al supermercado, vamos a un negocio, los precios en la góndola van a estar puestos en pesos. Eso quiere decir que en esta economía, en Argentina, el peso es la unidad de cuenta, ¿sí? Es decir, que es la que sirve para expresar los precios. Además, es importante mencionar también, y de cara a lo que vamos a ver en la clase siguiente respecto de los tipos de cambio, que el poder cancelatorio que estamos mencionando que tiene el dinero como medio de cambio, ¿sí?, o como unidad de cuenta, va a estar limitado a una sociedad, ¿sí?, va a estar limitado geográficamente a un país, o en algunos casos, por ejemplo, como el caso del euro, va a estar limitado a una zona común económica en común, ¿sí? Entonces, en función de los estados o del Estado
¿sí?, de cada país que le va a conferir ese poder cancelatorio, es que ese dinero va a servir en ese lugar, ¿sí? Fíjense que los pesos sirven para reunir estas características, ¿sí?, medio de cambio, reserva de valor y unidad de cuenta, solo en Argentina, no los podemos usar en otros países, ¿sí? En cambio, como acá tampoco podemos usar el real para ir a comprar al supermercado. Entonces, eso es una característica importante. Y acabo de mencionar al Estado como el que le da el poder y le asigna, digamos, el valor a este dinero, ¿no? Y veamos cómo lo hace, cómo el Estado crea este dinero. Vamos a hablar de creación del dinero. Primero, definamos entonces lo más básico, que tiene que ver con la base monetaria. ¿Qué es la base monetaria? A partir de ahora vamos a definir como base monetaria a la cantidad de billetes, ¿sí?, emitidos y puestos en circulación. ¿Quién los emite y los pone en circulación? El Banco Central, ¿sí? En este caso en Argentina es el Banco Central de la República Argentina, BCRA, la sigla. En todos los países va a haber un Banco Central, ¿sí?, que va a ser el que cree estos billetes y los ponga en circulación, la autoridad monetaria. ¿Cómo hace esto la autoridad monetaria? ¿Cómo pone? ¿Sí? No es que se agarra y sale a la calle a repartir billetes, sino que la forma que tiene el Banco Central de poner estos billetes en circulación es a cambio de activos de terceros, ¿sí? Los billetes van a ser un pasivo del Banco Central que va a salir a comprar activos de terceros, ¿sí?, de otros. Pueden ser el sector público, puede ser el sector privado, puede ser del sector externo, ¿sí? Entonces, el Banco Central sale a los distintos mercados y compra, ¿sí?, otros activos a cambio de ese dinero. Ahora vamos a explicar un poquito mejor esto, ¿sí? De esta manera, el dinero, ¿sí?, los billetes que emite, se inyectan en nuestra economía. Entonces, veamos algunos ejemplos para entender mejor qué es esto del Banco Central comprando activos de terceros. Cuando decimos activos de terceros, ¿a qué nos vamos a estar refiriendo? Por un lado, por ejemplo, podemos mencionar las divisas, ¿sí? Entonces, el sector externo, por ejemplo, un exportador, ¿sí?, que vende sus mercaderías en dólares, y cuando concurre, digamos, a Argentina, trae esa exportación, esos dineros en dólares, y tiene que cambiarlo en el mercado de cambio, ¿sí?, el Banco Central compra esos dólares, ¿sí?, y a cambio de esos dólares le da a ese exportador pesos. Entonces, de ese modo, el Banco Central le devuelve pesos a cambio de dólares, ¿sí? Ese sería el ejemplo de comprar activos de terceros. Compra un activo de ese exportador, ¿sí?, el activo serían esos dólares, ¿sí?, a cambio de pesos. De este modo, el exportador se da vuelta y con los pesos puede pagar salarios, pagar insumos, ¿sí?, realizar sus consumos personales, invertir en maquinaria, ¿sí? Entonces, esos pesos se están poniendo en circulación en esta economía. Otra opción que tiene el Banco Central para inyectar dinero en esta economía, para crear dinero, va a ser a través del financiamiento al sector público, ¿sí? Entonces, hemos visto la clase anterior que el sector público se financia a través de los impuestos, mencionamos en este caso cuando vimos política fiscal. Otra opción que tiene el sector público, en el caso que haya déficit, ¿sí?, recordemos que definimos como déficit fiscal cuando el Estado gasta más que lo que le ingresa por impuestos. Entonces, de ese modo, el Banco Central le puede prestar plata, ¿sí?, al sector público, y de ese modo el sector público financiar su política fiscal, por ejemplo, de gastos que hemos visto, pueden ser para obras, para jubilaciones, para política social, para transferencias, para subsidios, para todo lo que compone el gasto público, ¿sí? Entonces, a través del financiamiento del sector público, el BCRA entonces también inyecta dineros en esta economía. Y finalmente vamos a mencionar los redescuentos y el mecanismo de redescuentos, que no es más ni menos que préstamos que le da el Banco Central a bancos privados, ¿sí?, a entidades financieras privadas. Entonces, de ese modo, le presta a cambio de una tasa de interés al banco privado
pesos, y pone esos pesos en circulación, ¿sí? Entonces, a esta manera de inyectar pesos y de crear esta base monetaria, de incorporar estos pesos a la economía, la vamos a denominar creación primaria del dinero, ¿sí? Recuerden esto, porque ahora vamos a hablar de otra creación del dinero que viene posteriormente. Algunas otras definiciones importantes para entender lo que tiene que ver con la política monetaria, tiene que ver con los agregados monetarios, que en general se mencionan, y que van a estar clasificados de acuerdo a la liquidez que tengan, ¿sí? Hemos mencionado que lo más líquido que existiera era el dinero, entonces el agregado monetario llamado M1 va a estar compuesto por el circulante van a ser los billetes en efectivos que andan en toda la economía circulando, ¿sí? Valga la redundancia, y más los depósitos en las cuentas corrientes a la vista. Ese va a ser el primer agregado monetario que vamos a definir, ¿sí? Y el segundo, el M2, va a estar compuesto por el M1 más los depósitos a la vista en cajas de ahorro, ¿sí? Los plazos fijos. Así podemos, hay un par de agregados más que M3 que no vamos a llegar a definir. Otra definición importante, que ahora todo esto lo vamos a terminar de vincular, va a ser el encaje. Es fundamental el encaje como herramienta, ¿sí? Recordemos que en la clase pasada hemos visto la caja de herramientas de política fiscal. Entonces, en esta clase estamos empezando a definir algunas cosas de la caja de herramientas de política monetaria. Y el encaje va a ser una de esas herramientas que tiene el Banco Central. ¿En qué consiste? Y es un porcentaje que por norma del Banco Central los bancos privados y públicos, ¿sí? Las entidades financieras van a estar obligados a reservar. Es decir, que si yo deposito 10 pesos, según esa definición del encaje, demos un ejemplo, 10%, entonces por cada 10 pesos que yo deposito en un banco, ya sea un banco público o un banco privado, cualquier banco, un peso, ¿sí? Ese banco lo va a tener que guardar como reserva. ¿Para qué sirve este encaje? Y sirve para dar seguridad, ¿sí? Al sistema bancario, ¿sí? Que todos vayamos al mismo tiempo a pedir nuestros depósitos y que esté garantizado que el banco tiene capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, en economías donde pueda llegar a haber mucha inestabilidad bancaria o corridas, el encaje deberá ser mayor para garantizar mayor seguridad a ese sector, a ese sistema bancario, ¿sí? Y en economías que tengan más solidez su moneda y no tenga tanto riesgo de corridas, ¿sí? Podría llegar a ser un encaje más bajo, ¿sí? También podemos tener encajes distintos, ya sea en los depósitos en pesos o los depósitos en dólares. En general, actualmente en Argentina, el encaje en dólares es bastante más alto que el encaje en pesos, ¿sí? Para garantizar esa respuesta. Entonces, ese porcentaje, cuánto tienen que guardarse los bancos por cada depósito que hagamos, lo va a definir el Banco Central. Y es muy importante, ahora vamos a ver porque con el encaje el Banco Central va a estar definiendo si finalmente cuál va a ser la oferta monetaria, ya no solo a partir de la creación primaria del dinero, sino a través de la creación secundaria del dinero, ¿sí? Entonces, vamos a definir ahora del todo la oferta monetaria. ¿Qué va a ser la oferta monetaria? Y va a ser el circulante, ¿sí? Más los préstamos de los bancos privados y públicos, pero al público, ¿sí? Los préstamos de los bancos a los distintos agentes en esta economía. Estos préstamos de los bancos van a depender del nivel de encaje. Entonces, si el nivel de encaje es muy alto, la oferta monetaria va a ser más chica, ¿sí? Y si el nivel de encaje es muy bajo, la oferta monetaria va a ser más grande. ¿Por qué sucede esto? Ahora lo vamos a ver cuando entendamos cuál es el mecanismo de creación del dinero bancario, ¿sí? Acabo de mencionar creación del dinero bancario, o también se suele en general definir como la creación secundaria del dinero, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Supónganse que hay un primer depósito, ¿sí? María va al banco y deposita 1.000 millones o 1.000 pesos, ¿sí? 1.000 pesos en su cuenta de caja de ahorros, en su cuenta sueldo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el banco?
si el encaje fuera de 10%, siguiendo el ejemplo que mencioné antes, va a tener que separar 100 pesos, guardarlos, ¿sí?, como reserva, y van a quedarle 900 pesos. ¿Qué hace el banco con esos 900 pesos? ¿Los guarda en su caja fuerte y los deja ahí hasta el día que María decida ir a buscar esos 1000 pesos? No, el banco, con esos 900 pesos, ¿sí?, eso va a hacer con los 100 pesos. Los 100 pesos los va a guardar para el día que María quiera ir a buscar los 1000. Pero el banco, con los otros 900 pesos, lo que va a hacer es prestar, ¿sí? Le va a prestar esa plata de María a otra persona que vaya a pedir un crédito. Entonces, el banco le va a dar un préstamo a Juan, ¿sí?, que va a ir al banco y le va a decir, necesito un préstamo para comprar un auto, por ejemplo, y le presta 900 pesos, ¿sí? Entonces, Juan va y le paga a la concesionaria con esos 900 pesos, ¿sí? Y ahí esos 900 pesos se depositan en otro banco, puede ser o el mismo banco u otro banco, ¿sí? Entonces se deposita 900 pesos. ¿Qué va a hacer ese otro banco con ese depósito de 900 pesos? Sí, va a guardar el 10%, ¿sí?, 90 pesos, y va a prestar el restante 810, ¿sí? Los 810 se los va a prestar a otra persona, ¿sí? Va a venir Claudia y va a pedir un crédito porque necesita, ¿sí?, comprar una máquina para su empresa. Entonces, 810 pesos le presta el banco a Claudia, ¿sí?, y Claudia va y lo deposita para pagar esa máquina, ¿sí? Lo deposita, se lo paga al fabricante y esto vuelve a depositarse como un tercer depósito. ¿Qué hace el banco nuevamente? Puede ser todo el mismo banco, pueden ser todos bancos distintos, no importa, el sistema bancario, ¿qué hace? Va a guardar 81 pesos y le va a prestar a otra persona, un cuarto actor, esos 729 pesos. ¿Sí? Así sucesivamente, hasta acá llegamos con el ejemplo, ¿sí?, si no podríamos estar toda la tarde, pero así sucesivamente el banco va a ir generando lo que se llama creación secundaria del dinero. ¿Y por qué esto es una creación del dinero? Y porque iniciamos con 1000 pesos, 1000 pesos que son la creación primaria del dinero, ¿sí?, inyectados por el Banco Central, de alguna manera, de las tres que mencionamos antes. Entonces, empezamos con 1000 pesos y al final, por ejemplo, en este ejemplo, si lo cortáramos acá, ya tenemos 2439, ¿sí? 900 más 810 más 729. Entonces, fíjense que ahora tenemos más plata que la que teníamos al principio, ¿sí? ¿Tenemos más plata que la que teníamos al principio en billetes? No. Pero este dinero está funcionando en esta economía. Entonces, esto es lo que conforma la oferta monetaria. Entonces, fíjense que ahora, entendiendo el sistema de creación del dinero bancario, podemos entender lo que definimos antes. ¿De qué se compone la oferta monetaria? Del circulante, que es el efectivo, la plata en mano, ¿sí?, lo que tenemos en la billetera, lo que está en los negocios, ¿sí?, todo lo que tenemos en efectivo circulando, más todos estos préstamos, ¿sí? Entonces, todos los préstamos del banco privado, ¿sí?, van a conformar la oferta monetaria. Entonces, fíjense que yo les mencioné hace unos minutos que cuando el encaje es muy alto, ¿sí?, entonces la oferta monetaria va a ser más baja. Fíjense que si yo acá este ejemplo lo hiciera con un encaje del 50%, entonces acá en lugar de 900 presto 500, ¿sí? Acá en lugar de 500, en lugar de 810 voy a prestar 250, ¿sí?, y así al final voy a obtener menos dinero bancario, ¿sí? En cambio, si el encaje fuera un 1%, acá en lugar de 100 guardaría 1 y prestaría 999 y así sucesivamente. Entonces, de esta manera funciona el encaje. Y como les dije, el encaje va a ser una medida, una herramienta que tiene el Banco Central que la define por norma, ¿sí? Es una norma definida por el Banco Central. De este modo, el Banco Central no solamente va a estar definiendo de qué manera, cuánto inyecta en la economía a través de la creación primaria del dinero, sino que también va a estar definiendo hasta dónde se profundiza esta creación secundaria del dinero, ¿sí? Veamos un poco entonces, hasta ahí definimos la oferta monetaria, ¿sí? Recordemos, ya hemos visto este grafiquito en un par de clases anteriores,
y les dejé pendiente para esta clase la explicación de por qué la oferta monetaria era vertical. Y ahora la entendemos más. ¿Por qué la oferta monetaria es vertical? Y porque la oferta monetaria es una decisión del Banco Central, ¿sí? No es una variable determinada en el mercado. Entonces, por eso esta curva de oferta es vertical. ¿Qué quiere decir que esta curva de oferta es vertical? Que no depende de la tasa de interés, sino que viene dada exógenamente. Definimos que exógenamente quiere decir desde afuera. Entonces el Banco Central define como parte de su política monetaria cuánto es la oferta monetaria. Y de este modo vamos a establecer cuál es la tasa de interés, ¿sí? ¿Cómo definimos cuál es la tasa de interés? Bueno, el Banco Central puede definir la oferta monetaria, pero la demanda no la va a definir el Banco Central, ¿sí? La demanda la va a definir ¿quiénes? Todos los agentes de esta economía. Todos los agentes que vamos a estar demandando, ¿qué cosa? Liquidez. Recordemos la primera clase que vimos de demanda efectiva cuando hablamos de la teoría keynesiana y de la demanda de liquidez, ¿sí? O la preferencia por liquidez, que la hemos llamado también, y habíamos dicho que era la decisión, ¿sí? Las ganas de quedarse en efectivo de las personas, ¿sí? De demandar efectivo. Entonces, la demanda lo que va a estar haciendo es va a estar decidiendo si me quiero quedar en efectivo o si quiero la tasa de interés por no quedarme en efectivo, ¿sí? Entonces, tenemos que definir de qué manera se va a definir esa demanda, ¿sí? Depende de las distintas situaciones, entonces la demanda de dinero puede ser más alta o puede ser más baja. ¿Para qué demandamos dinero? Esto ya lo hemos definido, pero lo vamos a repetir en este contexto. ¿Sí? En primer lugar, vamos a demandar dinero para transacciones, ¿sí? Lo habíamos mencionado en la clase anterior como demanda de dinero para transacción. Es lo mismo, ¿sí? Esto que es todas las transacciones que hacemos en la economía de compra de bienes y servicios. Entonces, ¿de qué va a depender la demanda de dinero para transacciones? Y va a depender del nivel de actividad, ¿sí? Entonces, si estamos en un... Y el nivel de actividad, vamos a ver dentro de un par de clases, que se va a medir a través del PBI, ¿sí? De la producción. Entonces, a niveles de producción, de ingreso muy alto, más alto, la demanda de dinero va a aumentar, ¿sí? Fíjense que la I la habíamos definido en la clase anterior como... ¿sí? La producción o como el ingreso, y habíamos dicho que lo íbamos a usar indistintamente porque eran una identidad. Entonces, pensemos a la I como el nivel de producción de nuestra economía, el nivel de ingresos. Si el nivel de producción y el nivel de ingresos aumenta, ¿qué va a pasar? Vamos a consumir más, vamos a estar produciendo más, vendiendo más, entonces esta economía va a estar creciendo y para realizar más transacciones, ¿sí? Vender y comprar más bienes y servicios, necesito más pesos, entonces esa demanda va a aumentar. Por el contrario, si estamos en una economía donde cada vez se compran y realizan menos transacciones, cae el nivel de empleo, hay menos ingresos en la economía, cierran empresas, se produce menos, se compra menos, se consume menos, ¿sí? Una economía en recesión, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la demanda de dinero? Y la demanda de dinero va a disminuir, porque yo no voy a querer dinero para transacciones porque voy a estar consumiendo menos. Entonces, una parte de la demanda de dinero va a estar vinculada al nivel de actividad, al nivel de en producción de nuestra economía, ¿sí? Entonces, a niveles altos de producción sube la demanda de dinero y a niveles bajos baja. Y después tenemos los otros dos motivos que hemos definido como más psicológicos, más subjetivos, que son el motivo precautorio y el motivo especulación, ¿sí? Que tiene que ver con lo que habíamos dicho del dinero en su característica de reserva de valor, ¿sí? Entonces acá lo estamos viendo como su cualidad de medio de cambio para transacciones y en estos dos casos con su cualidad de reserva de valor. Y entonces en ese punto la demanda de dinero va a estar observando la tasa de interés, ¿sí? Entonces yo voy a depender, voy a definir si demando más dinero en función de la tasa de interés, ¿sí? Si a mí, por ejemplo, el banco me paga un interés muy alto por dejar mi plata en un plazo fijo, ¿sí? Yo, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerlo en un plazo fijo y voy a resignar esa liquidez. Fíjense que si yo hago un plazo fijo a 30 días, durante 30 días no puedo usar ese dinero. Entonces, es menos líquido. Yo voy a estar viendo esa tasa de interés y voy a decidir si me conviene o no me conviene quedarme con ese dinero
líquido, ¿sí? Entonces, recordemos que habíamos hablado de los niveles de liquidez, la plata en la billetera lo más líquido que existe, y de ahí vamos subiendo, ¿sí? Si yo no tengo en la caja de ahorro la plata para ir a sacar del cajero, es menos líquido que la billetera, pero es más líquido que el plazo fijo que no lo puedo usar. Entonces, dependo, ¿sí?, de la tasa de interés para definir si voy a demandar plata para quedármela en el colchón o no, ¿sí? Acá con el paréntesis de que, bueno, en este contexto de economía bimonetaria que tenemos en Argentina y de demanda de dólares, esto juega con otras variables que tienen que ver con la demanda de dólares, que vamos a ver las clases siguientes. Pero supongamos que en Argentina la gente se quisiera quedar con el peso, o supongamos que estamos en un país que tiene una moneda fuerte y que la gente decide ahorrar y asignarle la cualidad de reserva de valor. Entonces, me quedo con esa demanda en efectivo si la tasa de interés que me va a pagar el banco es baja, ¿sí? Si entonces ese plazo fijo, digo que es el ejemplo más fácil, ¿no? Si yo el plazo fijo me paga poco, y bueno, prefiero quizás no ponerlo en un plazo fijo y quedarme con la plata, y entonces si necesito tener un gasto, la tengo disponible. Entonces, si la tasa de interés es baja, la demanda de dinero va a ser mayor, ¿sí? Fíjense que también, por otro lado, si la tasa de interés es baja, la demanda de dinero va a ser mayor también para inversiones. Yo voy a demandar créditos en el sistema financiero para que pueda financiar mis inversiones, y eso va a generar una demanda con motivo transaccional. Ahora, si la tasa de interés es muy alta, y yo no voy a querer tener ese dinero en efectivo, no me conviene, ¿sí?, quedarme en efectivo, me conviene ir a inversiones financieras que me rindan una tasa alta. Entonces, de este modo es cómo van a interactuar la oferta monetaria con la demanda de dinero, ¿sí?, con la demanda monetaria, y de ese modo definir la tasa de interés. Fíjense que, por ejemplo, yo puedo tener un crecimiento de la demanda o por una crisis de confianza que me genera como mencioné antes, una corrida hacia esa moneda y que todo el mundo de pronto quiera ir a demandar efectivo, o puedo tener una suba muy, muy brusca, ¿sí?, del nivel de actividad, y entonces de pronto aumenta la demanda para transacciones. ¿Qué pasa si aumenta la demanda y yo no aumento la oferta de ese dinero? Y la tasa de interés va a subir, ¿sí? Entonces, en este gráfico yo estoy haciendo un corrimiento de la demanda aumenta, sin aumentar la oferta monetaria, la tasa de interés sube, y eso en un segundo movimiento me generaría que la tasa de interés, que la demanda baje un poco, ¿sí?, porque subió. Ahora, si yo aumento la oferta monetaria a la par que esa demanda, la tasa de interés la mantengo, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un crecimiento que me genera un aumento de la demanda para motivos de transacciones, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estoy teniendo una demanda agregada que está creciendo y yo no corrijo mi oferta monetaria, la tasa de interés alta quizás me reduzca ese efecto porque me va a impactar en la inversión. Recordemos que un alza de la tasa de interés me va a impactar negativamente en los niveles de inversión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo quiero mantener el nivel de actividad, voy a tener que aumentar la oferta monetaria para acompañar este crecimiento de la demanda y que la tasa de interés se mantenga. Ahora, si yo no quiero convalidar ese aumento de la demanda, ¿sí?, o quiero enfriar, entre comillas, un poco esta economía y que no crezca tan fuerte, ¿sí?, que eso puede llegar a ser un objetivo en el caso de, como mencioné en la clase anterior, la existencia de ciclos económicos muy abruptos, ¿sí? Entonces voy a compensar esa suba brusca con una menor oferta monetaria y un aumento de la tasa de interés. Entonces, de este modo podemos utilizar esta oferta monetaria, ¿sí?, para incidir en la tasa de interés. Entonces tenemos la caja de herramientas de la política monetaria compuesta principalmente por la oferta monetaria, ¿sí? Y a la oferta monetaria la vamos a poder entonces establecer, repitiendo todo lo que dijimos, ¿sí?, la vamos a poder establecer definiendo el encaje, la vamos a poder establecer definiendo si compra o vende dólares, la vamos a poder establecer definiendo si le presta o no le presta al sector privado, y la política al sector público, perdón, y la política de redescuento, si le presta o no le presta y a qué tasa al sector privado. De ese modo, todas las herramientas
que componen, ¿sí?, este pedacito de la política monetaria. Entonces, al igual que hicimos con la política fiscal, vamos a definir a la política monetaria de dos maneras, como política expansiva y como política contractiva. La expansiva dijimos que era la política que generaba crecimientos de la economía. Entonces, una política expansiva en política monetaria, ¿qué va a requerir? Y va a requerir que la tasa de interés caiga para ¿qué? Para generar que la inversión suba y suba la demanda agregada. Si yo quiero que la economía suba, dijimos, o tengo que hacer que suba la inversión, o tengo que hacer que suba el consumo, o tengo que hacer que suba el gasto, ¿no? Entonces, en este caso, a través de la política monetaria podemos incidir sobre la inversión. Entonces, para disminuir la tasa de interés, tenemos que aumentar la oferta monetaria, ¿sí? Es lo que vimos en este gráfico. Para que la tasa de interés baje, yo tengo que aumentar la oferta monetaria. Si aumento la oferta monetaria, la tasa de interés cae y eso genera incentivos a que la inversión aumente. Ahora, por el contrario, en una política contractiva es la inversa, ¿sí? En una política contractiva, ¿qué hacemos? Queremos que la economía se reduzca, que la actividad económica se reduzca. Entonces, ¿cómo hacemos una política monetaria contractiva? Bajando la oferta monetaria y que de esa manera suba la tasa de interés. ¿Qué pasa cuando sube la tasa de interés? Y dijimos que cuando sube la tasa de interés la inversión cae, ¿sí? Cae porque a los inversores les va a costar más acceder a créditos productivos, y cae también porque los productores van a estar mirando esa tasa de interés versus la inversión en la economía real, y entonces esa comparación entre uno y otro va a desincentivar la inversión en la economía real. Recordemos que siempre en la materia, cuando nos estamos refiriendo a inversión en la demanda agregada, nos referimos a inversión en la economía real, inversión que genera empleo, ¿sí? No a inversiones financieras. Bueno, esto lo paso rápido porque lo tienen en esta filmina y en las otras fichas, que tienen que ver con el rol de los bancos centrales, ¿sí? Las facultades que tiene, en qué ámbitos regula, ¿sí? La regulación financiera, la regulación de reservas, la regulación monetaria, que es esto que venimos viendo, la administración del nivel de la base monetaria, es lo que vengo explicando, también la administración del nivel de crédito y tasas, ¿sí? La política de redescuentos, o por ejemplo, si saco un plan en el que obligo a los bancos, por ejemplo, a que den crédito con tasas menores a las pymes, por ejemplo, sería también una facultad que tiene el Banco Central, también la administración del tipo de cambio, ¿sí? Todas estas van a ser las facultades que tiene el Banco Central, en este caso en Argentina el BCRA. Ahora, entonces, profundicemos un poquito más en estas herramientas que componen la política monetaria y que hemos mencionado hasta ahora, ¿sí? Entonces, tenemos como instrumento la modificación del encaje bancario, ¿sí? Que mencionamos, dijimos que de esta manera el Banco Central iba a incidir en la creación secundaria del dinero, ¿sí? Ante encajes muy bajos, la creación secundaria del dinero es mayor, y con encajes muy altos la creación secundaria del dinero es menor. Entonces, si el encaje es bajo, eso implica un aumento de la oferta monetaria, pero si subo el encaje, estoy achicando la oferta monetaria, es decir, estoy haciendo una política monetaria contractiva. Y por otro lado, expliquemos un poco más cómo funcionan, por ejemplo, estas compras de activos de terceros que mencioné al principio de la clase. Por un lado, dijimos, tenemos la política de redescuentos, ¿sí? Los créditos a los bancos, en el cual el Banco Central puede incidir sobre la tasa de interés a los que les presto, ¿sí? Y eso, de ese modo me va a afectar también la tasa de interés que los bancos después van a prestar ellos en sus créditos. Y también puedo modificar los otorgamientos, es decir, les presto más plata o les presto menos. Si yo les presto más plata, lo que estoy haciendo es aumentando la base monetaria, ¿sí? Estoy aumentando la creación primaria del dinero, y de ese modo aumento la oferta monetaria, es decir, una política monetaria expansiva. Otra muy hablada en general y muy mencionada tiene que ver con el financiamiento del déficit público, ¿sí? Entonces, que lo hemos mencionado como préstamos del Banco Central que emite moneda y financia a la Administración Pública Nacional mediante lo que hemos llamado, lo que se llama en economía como adelantos transitorios al Tesoro Nacional. De ese modo se financia
el déficit fiscal en el caso de que estemos gastando más que lo que ingresa por impuestos, ¿sí? Y también mencioné la compra y venta de divisas con el ejemplo del exportador, y eso lo vamos a ver un poco más la clase siguiente. Y finalmente, las operaciones de mercado abierto. ¿Qué son las operaciones de mercado abierto? Y son la compra-venta de letras del Banco Central. Letras del Banco Central, en general, se conocen mucho el LEBAC, LELIC, ¿sí? Distintas emisiones de letras van cambiando de nombre a medida que el Banco Central las emite, ¿sí? ¿Y qué quiere decir con estas letras? ¿Qué son estas letras? Y en general, para simplificar, digamos que son como papelitos que son promesas de pago a cambio de una tasa de interés. Entonces es una forma que tiene el Banco Central de salir al mercado y de decir, bueno, yo te doy, por ejemplo, María, vos querés comprar estas letras, te doy un papelito que dice que en X cantidad de tiempo, pueden ser letras de corto plazo, por ejemplo a 7 días, pueden ser letras de más largo plazo, ¿sí? 7 días, 28 días, pueden haber letras ¿sí? de títulos de deuda de más de 3 años, ¿sí? Depende la cantidad, el diseño de esa letra, de ese bono público, ¿sí? De esos títulos de deuda. Entonces yo te voy a dar ese papelito que te va a prometer que en X cantidad de tiempo te voy a devolver esa plata que vos me estás dando, ¿sí? A cambio de ese papelito vos me vas a dar los pesos. Entonces yo, a cambio de esos pesos, te prometo que en X cantidad de tiempo te voy a devolver los pesos con un interés, con un adicional. Entonces, de ese modo, el Banco Central lo que hace también es ampliar o achicar esta oferta monetaria, ¿sí? Esta base monetaria. Es una forma que tiene de inyectar dinero, o por el contrario, la contraparte de inyectar dinero la vamos a llamar absorber dinero. Entonces, cuando el Banco Central está emitiendo bonos, está emitiendo letras, ¿sí? Estos papelitos, ¿sí? Hay muchas Marías, Juanes, Claudias, bancos, sector privado, empresas, que van a ir y le van a decir al Banco Central, toma, yo te doy mis pesos, vos dame ese papelito y después dentro, en el momento de cobrar, hablamos, ¿sí? Me pagás lo que dice el papelito que me vas a pagar. Entonces, ¿qué pasa con esos pesos? En ese caso, en el caso de que el Banco Central esté emitiendo letras, ¿sí? ¿Qué es lo que va a estar haciendo? Va a estar achicando esa base monetaria. ¿Por qué? Porque todas estas agentes que hemos mencionado, María, Juan, Claudia, el banco, ¿sí? La empresa privada que compran esos papelitos, le van a estar dando sus pesos, y esos pesos se los va a guardar el Banco Central. Entonces, de este modo estamos retirando dinero de circulación. Esa es una forma de achicar la base monetaria. Por el contrario, cuando el Banco Central recompra esas letras que en su momento emitió, es decir, de pronto agarra y le dice a María, a Claudia, a Juan y a la empresa y al banco, y les dice, señores, quiero comprar de nuevo, les devuelvo los pesos con el interés, y entonces me devuelven el papelito. Entonces cuando el Banco Central hace eso, cancela esa letra y la recompra, le devuelve los pesos, y de ese modo lo que está haciendo con un interés, y de ese modo lo que está haciendo es ampliando esa oferta monetaria. ¿Por qué? Porque los pesos se los devuelve a estos actores económicos y ellos se dan vuelta y los utilizan, ¿sí? En la economía, ¿sí? Entonces, de este modo funcionan las operaciones de mercado abierto, y es la forma que tiene el Banco Central, ¿sí? De expandir o contraer la oferta monetaria, ¿sí? Acá veamos en unos grafiquitos entonces cómo funciona la política expansiva y cómo funciona la política contractiva, ¿sí? Fíjense que estamos en el momento 1, tenemos una oferta monetaria que es la línea naranja, ¿sí? Acá a la izquierda, y una demanda. ¿Y qué pasa en el momento 2? Estamos hablando de una política expansiva. Dijimos que en una política expansiva lo que queríamos era que la economía crezca. Para que la economía crezca queremos que la inversión aumente, ¿sí? Y para que la inversión aumente, ¿qué teníamos que pasar con la tasa de interés? La tasa de interés tiene que bajar. ¿Por qué? Dijimos que cuando la tasa de interés es más baja, la inversión se ve impulsada porque tienen más acceso a créditos y porque no compite la inversión real con la inversión financiera. Entonces, para hacer eso, el Banco Central lo que tiene que hacer es expandir esa oferta monetaria.
Entonces, en este ejemplo, en el modelo 2, en el momento 2, el Banco Central, ¿qué hace? Aumenta esta oferta monetaria. ¿Cómo aumenta esta oferta monetaria? Y con los instrumentos que vimos antes. Puede ser bajando el encaje, puede ser dando préstamos a través de adelantos transitorios al sector público, puede ser comprando letras que había emitido previamente, ¿sí? Puede ser comprando dólares, ¿sí? De todas esas maneras el Banco Central puede inyectar dinero en esta economía y hacer que la tasa de interés baje, favoreciendo a la demanda agregada porque impulsa la inversión. Por el contrario, ¿sí? Si yo estoy en un contexto donde necesito realizar una política monetaria contractiva, que dijimos que lo que tiene que hacer es afectar esa inversión, afectar la tasa de interés para que suba, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por el contrario, tengo que reducir esa oferta monetaria. ¿Cómo reduzco esa oferta monetaria? Y, por ejemplo, aumentando el encaje, ¿sí? Emitiendo bonos y letras del Banco Central, dejando de prestarle plata al Tesoro Nacional, reduciendo mis políticas de redescuentos, los préstamos al sector privado bancario, ¿sí? Entonces, de ese modo achico la oferta monetaria y eso me genera una suba de la tasa de interés. La suba de la tasa de interés va a ser muy negativa para la economía. ¿Por qué? Porque entonces la demanda de dinero, que dijimos que era la preferencia de la liquidez, va a disminuir. Y va a disminuir no solamente porque voy a estar viendo una tasa de interés y me va a convenir dejar el dinero en el sistema financiero, sino también porque me va a achicar la demanda agregada por el efecto que genera sobre los niveles de inversión. Y finalmente, para cerrar esta clase, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la teoría cuantitativa del dinero, ¿sí? No podemos omitir en la clase de política monetaria explicar qué significa este concepto tan instalado en el sentido común que dice que a medida que emitimos más, generamos inflación. Vengo hablando toda la clase sobre la emisión monetaria, aumentar la emisión monetaria, disminuirla y los efectos que genera la emisión sobre los niveles de inversión, ¿sí? Entonces, ante una política monetaria expansiva, ¿sí? Disminuye la tasa de interés y aumenta la inversión. Pero ¿qué pasa con los precios? ¿Qué sucede? Bueno, en general suele asociarse la emisión monetaria alta con alta inflación, ¿sí? Ahora, esto va a ser verdad en un caso, ¿sí? Para esto recordemos y retomemos el ejemplo que hemos visto cuando empezamos la demanda efectiva y la teoría keynesiana, de que en el modelo keynesiano podemos establecer distintos puntos de equilibrios, ¿sí? Existen distintos equilibrios y distintas situaciones en las cuales el contexto en el cual se cumple la ley de Say, y es verdad el caso de la teoría marginalista, ¿sí? Va a ser un caso, ¿sí? Dijimos que va a haber uno de los tantos equilibrios posibles en el cual va a ser verdad la ley de Say, y dijimos que la ley de Say, ¿qué implicaba ahí? Que no iba a haber desempleo, que los mercados se vacían, que toda ley genera su oferta-demanda, ¿sí? Entonces, que la teoría marginalista es cierta solo en un caso, solo en el caso que se cumplan determinados supuestos, ¿sí? Entonces, en ese mismo caso en el que se cumplan esos supuestos de la teoría marginalista, en los cuales se cumple la ley de Say, vamos a decir que es cierto este vínculo entre la emisión monetaria y los precios. ¿Qué son estas letras que vemos acá multiplicadas y estas flechas? Bueno, la M hasta ahora la venimos mencionando como el dinero, la base monetaria, ¿sí? Y la P van a ser los precios. ¿Qué es la B? La B va a ser la velocidad de circulación de ese dinero, ¿sí? La B en general es una variable que en el corto plazo se mueve muy lenta. ¿Qué factores son los que me pueden afectar esa B? Y por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la bancarización, ahora por ejemplo el desarrollo de plataformas como Mercado Pago, ¿sí? La profundidad del nivel de la bancarización, es decir, la existencia de postnet en todos los negocios, que el dinero se maneje menos en efectivo, si eso va a generar que la velocidad de circulación del dinero, ¿qué es la velocidad de circulación del dinero? ¿Cuánto tarda ese dinero en dar
una vuelta en esa economía. Entonces, fíjense que si yo tengo el dinero bancarizado, toda esta creación del dinero secundaria que hemos visto va a ser más rápida. Si yo no saco el dinero en efectivo en ningún momento, ese mecanismo de la creación del dinero secundaria se va a ver reforzado. En cambio, si yo manejo en efectivo, esa velocidad de circulación va a ser más lenta. ¿Y qué es la Q? La Q van a ser las cantidades en esta economía. Entonces, tenemos por un lado la cantidad de dinero y la B, denla por fija en el corto y mediano plazo, ¿sí? Porque salvo por cambios estructurales, nos tuvo que venir una pandemia para que el comercio electrónico se desarrollara en Argentina y tomara un potencial importante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cambios son estructurales y llevan tiempo, es excepcional cuando sucede muy rápido. Entonces la B vamos a considerarla como fija en el corto plazo. Y la Q también la vamos a considerar fija para la foto esta que estamos hablando. ¿Por qué? Porque para poder aumentar esa cantidad, y tengo que generar inversiones nuevas, tengo que generar empresas nuevas, generar puestos de trabajo nuevos, no pasa de un día al otro, no pasa de un mes al otro que yo aumente mi producción, ¿sí? ¿Para qué? Entonces, de ese modo, el dinero en esta economía va a ser siempre, esto es una identidad, ¿sí? Esta ecuación es lo que en economía y en matemáticas llamamos una identidad. Una identidad quiere decir que acá no hay discusión entre las distintas corrientes de pensamiento. Esta identidad es siempre verdad. Siempre el nivel de transacciones en esta economía va a ser igual a esta base monetaria por la velocidad de circulación. Ahora, ¿cuál es la discusión que hay? ¿Sí? Porque hemos mencionado que la inflación y esta frase de la emisión genera inflación es una de las verdades aceptadas o no aceptadas de la economía, digo, aceptadas en el sentido común, pero que hay un montón de corrientes de pensamiento económico que cuestionan. ¿Y por qué la cuestionan? Y dicen que esta frase es verdad únicamente en un momento, esto que les mencionaba de un solo caso en el que se cumple la ley de Say. Bueno, ¿qué tiene que cumplirse en ese caso para que se cumpla la ley de Say? Y tiene que cumplirse que la economía se encuentre en plena utilización de todos sus factores. Es el caso del pleno empleo, ¿no? Para que esta afirmación sea verdad, tenemos que encontrarnos en un caso de pleno empleo. Todos tenemos trabajo, todas las empresas, ¿sí? Tienen todo su capital utilizado, todas las líneas de producción utilizadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque de ese modo, entonces, la Q es fija. Fíjense que si yo tengo mucho desempleo, si yo tengo una línea de producción parada, aumentar esa Q es muy rápida. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una línea de producción parada y aumento la oferta monetaria, tranquilamente puede este dinero no irse a un aumento de precios, sino este dinero irse también a un aumento de cantidades. Entonces, esto es verdad cuando esta Q no la puedo mover, cuando la economía se encuentra en plena ocupación de todos sus factores. Hay otras teorías económicas que lo que hacen es revertir esta orden de causalidad. Es lo que se denomina en general como teorías de dinero endógeno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por el contrario, en lugar de la emisión generar inflación, lo que dicen es que tanto la inflación como el crecimiento de la economía generan más emisión. Entonces, si estamos en un contexto donde, por ejemplo, hay inflación generada por otros factores, que ya los vamos a ver en la unidad 4, pero como pueden ser la puja distributiva, ¿sí? El aumento de salarios, como pueden ser, por ejemplo, la inflación cambiaria, ¿sí? por el subas de tipo de cambio en una economía como la Argentina, que está muy indexada al dólar. Entonces, o por concentración económica, por ejemplo, lo que está sucediendo en el precio de los alimentos, o el impacto de precios internacionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay inflación por otros motivos? Esta inflación la tengo que pagar de algún modo, necesito que la base monetaria acompañe este nivel de transacciones. Y este lado de la ecuación es la demanda de dinero transaccional, ¿sí? Es todos los montos es el PBI. Entonces, si yo tengo una inflación alta por todas estas causas que no son monetarias, que les mencioné antes, entonces voy a necesitar que aumente la oferta monetaria. También puedo tener una economía con un crecimiento muy grande, que es el ejemplo que les di antes, en el que veíamos que se corría para arriba la demanda de dinero, y dije, bueno, por ejemplo, pensemos que haya un aumento importante de la demanda agregada, y ese aumento del PBI y de la demanda agregada me va a generar, ¿sí? Una necesidad de que haya un aumento
de la base monetaria. Entonces, acá no va a haber una respuesta unívoca, no nos vamos a poner de acuerdo, entonces por lo tanto es que es importante que entiendan qué quieren decir las dos teorías, ¿sí? ¿Qué quieren decir las distintas posturas que hay respecto de esta frase que genera tanta discusión entre los y las economistas, ¿sí? Entonces, teóricamente sí es importante mencionar que esta frase es verdad en un caso en el que se cumplen determinadas condiciones. ¿Qué condición? Esta, que la economía se encuentre en un estado de plena ocupación. En ese caso, esta frase va a ser verdad. Si no nos encontramos en esta situación de plena ocupación, entonces esta frase es falsa, ¿sí? Para terminar entonces esta clase y dejar un poco el pie para la siguiente clase sobre tipo de cambio y balanza de pagos, vamos a terminar de incorporar a esta ecuación que venimos viendo. Sí, fíjense que ahora ya en lugar de demanda agregada le puse PBI o la I, que habíamos usado indistintamente para nivel de producción, nivel de ingreso. Fíjense que ahora no solamente tenemos el consumo y la inversión y el gasto, sino que también le estoy agregando estas dos letras al final. La X van a ser las exportaciones y la M, en este caso, sí, es muy confuso, venimos hablando de la M como oferta monetaria, en este caso van a ser las importaciones, ¿sí? Vamos a usar la M, es una letra que la vamos a usar para estos dos sentidos, ¿sí? En los dos casos significa cosas distintas. No se preocupen con estas variables, en el PPT de la clase anterior tienen el glosario de qué significa cada una de ellas para que puedan ir siguiendo la materia. Entonces, ¿qué significa incorporar en esta ecuación las exportaciones y las importaciones? Implica agregar a esta economía al sector externo. Recordemos que muchas veces me escucharon mencionar que estábamos hablando de un modelo de economía simple, cerrada y sin Estado. Después a esta economía cerrada le agregamos el Estado, y ahora en este caso lo que estoy haciendo al agregar las Expo y las Impo es abrir, ya no va a ser una economía cerrada como venimos hablando, sino que en este caso vamos a estar hablando de una economía abierta con Estado. Entonces, en una economía abierta con Estado, esta ecuación de demanda agregada que hemos venido trabajando hace varias clases, se complejiza al agregar las exportaciones y las importaciones. ¿Sí? Entonces, esto va a componer nuestro Producto Bruto Interno, que lo vamos a definir dentro de un par de clases, cómo se mide metodológicamente, y en este caso lo que hice fue solo un pasaje de términos separando lo que es oferta, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es oferta? Acá tengo la producción local, la producción nacional, y acá las importaciones, ¿sí? De bienes, y por otro lado separo lo que es demanda, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la demanda? Dijimos consumo, inversión, gasto público y ahora exportaciones. A partir de la clase que viene, cuando veamos tipo de cambio, vamos a ver de qué manera el Banco Central, es decir, el Estado argentino o el Estado de cualquier país, puede accionar para modificar estas dos variables, ¿sí? Es decir, empezamos la unidad hablando de que cómo definíamos el empleo lo definíamos a través de la demanda agregada, que estaba caracterizada por el consumo del sector privado y la inversión de las empresas. ¿Cómo podíamos modificar ese nivel de empleo? Y dijimos a través de la política fiscal del gasto. Después dijimos, ¿cómo podemos modificar la inversión a través de la tasa de interés? Es lo que vimos en la clase de hoy, a través de la política monetaria. La clase siguiente vamos a ver cómo podemos a través de la política cambiaria y mencionar muy por arriba alguna cuestión de política comercial, ¿sí? Podemos incidir sobre el comercio exterior, es decir, las importaciones y las exportaciones. Con esto llegamos hasta la clase de hoy. Cualquier duda lo vemos la clase siguiente. Muchas gracias.